igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a la celebración de la Santa Misa. Hoy celebramos a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Por cierto, ofrecemos esta Santa Misa por todos los músicos, porque Santa Cecilia es la patrona de los músicos y hoy celebran su día. Esta joven romana es célebre en la vida de la Iglesia desde el siglo V, una santa de mucha antigüedad. Una basílica en el Trastevere la recuerda. Su papel como patrona de los músicos se debe a un pasaje del relato de la pasión de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Y pedimos al Señor por todas las intenciones de todos los hermanos que nos están viendo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Oramos por las intenciones de todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo nuestro Señor, que nos convoca a vivir la fe, esté con todos ustedes. Al participar de esta celebración eucarística, comencemos reconociendo ante Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que la intercesión de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, nos obtenga, Señor, de tu misericordia, la gracia de vivir con alegría nuestra fe, para que merezcamos cantar tus alabanzas en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en el templo, se lo llevó a Sennaar, y el ajuar del templo
lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos habían unos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de los eunucos que se le dispersase de aquella contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo: «Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flacos que vuestros compañeros, me juego la cabeza». Daniel dijo al guardia que el jefe de los eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y Azarías: «Haz una prueba 10 días con nosotros, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos según el resultado». Él aceptó lo propuesto e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino, y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 un conocimiento profundo de todos los libros de la sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de los eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacía 10 veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, mis queridos hermanos, en el Señor lo que nos anuncia esta palabra de Dios que hoy hemos proclamado. Seleccionó el rey Joaquín, quien llegó también a Jerusalén. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. En ese tiempo, en ese reinado, tanto el de Joaquín en Judá como el de Nabucodonosor en Babilonia, se dio el caso de que el rey ordenó al jefe de los eunucos seleccionar a algunos israelitas de sangre real, tipos buenos, bien formados, cultos, ¿no?, de buen parecer, etc. ¿Y qué pasaba? Ellos no comían de la mesa real, porque ahí estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que se negaban a comer la comida del rey, de la mesa del rey. Y Daniel quiso demostrarles, y estos jóvenes quisieron demostrarles, que estar bajo el amparo del Señor les hacía permanecer mucho mejor que los otros, porque dijo: dennos legumbres solamente. No vamos a comer nada de esas carnes ni de esas cosas. Y luego de 10 días compárennos a ver quiénes están mejor físicamente. Y por supuesto, después de los 10 días, que lo que hicieron fue comer legumbres y agua, ellos tenían muchísimo mejor aspecto que los otros jóvenes que comían de la mesa real. Además, Daniel tenía la gracia de interpretar las visiones y los sueños. Y eran mayores en sabiduría que los magos y adivinos de todo su reino. Aquí viene lo que les voy a decir. Cuando uno está bajo la bendición del Señor, cuando uno entra en el camino del Señor, cuando uno quiere vivir bajo el amparo del Altísimo, todo lo que tú hagas va a resultar muchísimo mejor que aquel que no cree y que está lejos de Dios. Incluso, vamos al caso de una enfermedad. Una persona que está pasando un dolor, una enfermedad, una dificultad grande. Una persona que está viviendo un problema familiar terrible. Una persona que está superando una crisis que se le hace cuesta arriba. Es muy distinto cualquiera de estos panoramas, incluso la pérdida de un ser querido, ahorita con todo el tema del COVID-19, de la pandemia y todo esto, que hemos perdido tantas personas valiosas. Un creyente pasa todas estas tempestades y estas calamidades con mayor fortaleza, con mayor aplomo, con mayor convicción, más robusto que aquel que no cree. Por eso es preferible optar por creer, porque cuando te colocas bajo el amparo de Dios, eres victorioso, eres imparable. Incluso las dificultades se ven de manera distinta, los problemas se atraviesan de manera distinta y no se comparará jamás ese empoderamiento que te da Dios con el de los magos, los adivinos o las personas del mundo. Tú eres más fuerte y eres más victorioso, eres más grandioso porque está bajo el amparo de aquel que todo lo puede. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué estos 4 muchachitos, estos 4 jóvenes marcaban la diferencia en el imperio? Porque ellos estaban bajo el amparo del Altísimo. El cristiano marca la diferencia, el que es creyente, el que tiene convicciones de fe, debe marcar la diferencia. Y no porque nos creamos más que los demás, no. Pero nosotros llevamos con orgullo el ser hijos del Rey. Y llevamos con orgullo y sin ningún tipo de vergüenza mostramos al mundo que estamos bajo el auxilio del Altísimo, ¿no? Como dice el Salmo 91, que a nuestra gente le gusta tanto. Tú que habitas al amparo del Altísimo y vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, fortaleza mía, amparo mío en quien yo me refugio. Esa es la espiritualidad de esto que hemos leído en la primera lectura.
Entonces tú quieres vivir lejos de los problemas, tú quieres vivir lejos de ahogarte en un vaso de agua, tú quieres vivir lejos de esa vaciedad espiritual, tú quieres vivir sin ansiedad, tú quieres vivir sin depresiones. Acércate al Señor. Pero hazlo con fe. Miren, yo se los he dicho mucho a la gente que conozco. Si buscas sosiego y buscas paz, ven un rato ante el Santísimo Sacramento. Tenemos en todas las iglesias la posibilidad de visitar y encontrarnos directamente cara a cara, VIP con el Señor. Y no le sacamos el jugo a eso. Tenemos al Señor ahí esperándonos y nunca vamos a visitarlo. Hay que visitar más al Santísimo. Y de ahí sacarás la fuerza. Y se los digo como testimonio de que los grandes santos sacaban su auxilio, era de ahí. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella antes de servirle a toda la cantidad de pobres y a la gente sencilla con la que ella trabajaba, se dedicaba unas horas, no un ratico, sino unas horas a estar ante el Santísimo. Y cuando le decían, usted que se ve una mujer así tan frágil, tan diminuta, ¿verdad? Tan pobrecita, tan mayor, ¿de dónde saca tanta fuerza para atender a tanta gente? Y ella decía, de mis visitas al Santísimo Sacramento. Entonces nosotros ahí tenemos la fuente del poder, tenemos la fuente de la salud, tenemos la fuente de la misericordia. Colocarse bajo el amparo del Señor es lo que nos permitirá estar victoriosos. Y eso es un poquito la línea del Evangelio, donde se nos vuelve a presentar el ejemplo de la viuda. Y digo se nos vuelve a presentar porque justo lo acabamos de reflexionar en estos domingos. Y en el mundo bíblico, las viudas, los pobres y los emigrantes son los que forman los grupos más vulnerables de la gente excluida. Esos son, vamos a decir, los más desechados de la sociedad, pero los más protegidos por Dios, los más amados por el Señor. Eso nos los enseñó Jesucristo. Hay 5 narraciones de viuda en los evangelios. La primera la profetiza Ana, que ustedes recordarán, cuando María y José van a presentar al niño al templo, hay una mujer que había quedado viuda desde muy joven y se dedicó y se consagró al Señor. Su misión era profética, es decir, ella como viuda tenía un gran servicio ante el Señor, porque tenía el don de profecía, el don de ser anunciadora. Yo conozco más de una que queda viuda y se dedica al servicio del Señor y lo hacen con una gran unción espiritual y con una presencia del Espíritu Santo bárbara. Tenemos muchas de estas mujeres en medio de nosotros. Aquella viuda de Sarepta, se recordarán con el profeta Elías, que nos expresa a ella la confianza en Dios. Ella comparte su pan con el profeta y Dios no deja que falte en su cocina ni el aceite ni la harina para que pueda tener pan para toda su vida, porque Dios es generoso. Y esta viuda nos enseña eso, a confiar en Él, que Él después responde generosamente. Una viuda nos enseña el valor que tiene la vida, la viuda de Naín, a la cual Jesús resucita a su hijo, a confiar en la resurrección, a confiar en la vida eterna. ¿Verdad? Y parece curioso que una viuda, es decir, alguien que perdió a su esposo, alguien que perdió a alguien importante, enseñe el valor que tiene la vida. Aquel ejemplo de la viuda y el juez inicuo que nos enseña el valor de la justicia. Esa viuda que insiste ante el juez hasta que él responde por tanta insistencia. Ella nos enseña a buscar la justicia por lo grandioso y lo importante que es. Y esta viuda que nos enseña el valor de la generosidad con su monedita, que Jesús afirma es la que más ha dado respecto a toda la gente que estaba dando ofrendas en el templo. Esta mujer que hoy estamos viendo es el modelo de una discípula ejemplar, porque confía plenamente en el Dios que la provee, en el Dios que la asiste, en el Dios que tiene preferencia por los más humildes y los más pequeños, y les da su gracia, les da su protección y les da su ayuda. ¿Por qué la gente más sencilla es la más creyente? Porque ellos saben
el valor que tiene Dios y la grandeza que tiene Dios. Los soberbios, los poderosos, los que se sienten ya cubiertas en sus necesidades, se olvidan de Dios y lo dejan a un lado, pero ellos no saben y no han experimentado, lamentablemente, el poder de la fe. En cambio, la gente sencilla, la gente humilde de corazón, la gente que no tiene nada que dar, como esta pobre mujer que lo que tenían eran 2 moneditas, ella sí sabe lo que es el valor de lo grande. El Dios de las viudas y de los pobres no puede defraudarla. Por eso ella da todo lo que tiene, porque sabe que Dios se lo devolverá. Ella sigue siendo, esta viuda, el ejemplo de la gratuidad, de la confianza total y de una entrega a Dios sin reserva. ¿Cómo está nuestra relación con ese Dios que lo provee todo? ¿Cómo damos nosotros ofrenda a Dios de nuestro tiempo, de nuestro tesoro, de nuestros talentos, de lo que somos y de lo que tenemos? Ahí podemos dar cada uno respuesta. Ejemplo de generosidad, la santa que hoy estamos celebrando. Quisiera terminar teniendo unas palabritas respecto a ella. Dice el martirologio romano que esta mujer hermosa, virgen, consagrada a Dios, llamada Cecilia, contrajo matrimonio con un pagano por órdenes de su padre, como era común en ese tiempo. Ese pagano tenía por nombre Valeriano. Tenía un cuñado llamado Tiburcio, esta Cecilia, que también se hizo cristiano con el paso del tiempo. La noche de boda, Cecilia le dijo a Valeriano: no podemos entrar en lecho nupcial porque yo soy virgen, yo estoy consagrada al Señor y hay un ángel de Él que me protege celosamente contra cualquiera de los hombres. Si tú te haces amigo de ese ángel y cuidas mi virginidad, Él te tratará como amigo, pero si no, despertará su ira. Y Valeriano le dijo: yo quiero ver a ese ángel. Y ella le dijo: la única manera de que veas ese ángel es que te hagas cristiano. Y lo manda a Valeriano a que vaya donde el Papa Urbano I, que le administró el bautismo. Cuando regresó ya bautizado, a ambos se les apareció un ángel que los coronó. Y dice la historia que el decreto real, ¿verdad?, porque precisamente no habían entrado en lecho nupcial, recayó sobre Tiburcio y sobre Valeriano. Incluso el que tenía que ejecutar la orden también se hace cristiano y los 3 mueren mártires. Y por último, Cecilia también recibe orden de martirio y dice el martirologio que intentaron ahogarla, no pudieron. Intentaron meterla en agua hirviente y tampoco pudieron. Al final le cortaron la cabeza y desangrante pues permaneció horas y horas, ¿verdad?, con vida. O sea, como una señal de la protección de Dios, lo que veníamos hablando en la primera lectura, que al pobre, al humilde, aquel que se consagra a Él, obtiene la protección de Dios y al final pues muere mártir, ¿no? El hecho de los cantos que narra el martirologio romano expresando sobre su martirio y sobre su encuentro nupcial con Jesucristo, la acreditan como patrona de los músicos. Hoy oramos por todas esas personas que muestran la belleza de Dios a través de la música y pedimos a Santa Cecilia su intercesión por todos ellos. Que así sea. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que esta Eucaristía nos ayude a superar nuestra inclinación al pecado, para que, a ejemplo de Santa Cecilia Virgen, podamos vivir según el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque la sangre de tu gloriosa mártir, Santa Cecilia Virgen, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su castísimo esposo, con Santa Cecilia, Virgen y mártir, con los beatos venezolanos, María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández y la venerable Madre Emilia de San José, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación a Venezuela, a nuestros países de América Latina y al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradezcamos al Señor su infinito amor y su presencia en medio de nosotros con las plegarias que Cristo cuando estuvo en la tierra nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amado Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor, démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, amado Señor, que estás presente en el Santísimo Sacramento y te adoro por encima de todas las cosas. No pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón y te recibo, te amo y me uno a ti. Amén.
Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayude a despegar nuestro corazón de las cosas terrenas, para que, ejemplo de Santa Cecilia, Virgen y mártir, podamos amarte más cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia o reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Oh María, 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 oh María. Y llenos de fe y fortaleza en el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús y contemplemos en el Santísimo Sacramento. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tus gracias conocer, quiero alabarte. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros en el sacramento de la Eucaristía y porque hoy nos has enseñado a tu palabra que todos los que confían en ti, todos los humildes de corazón, todos aquellos que se colocan bajo tu amparo, no quedan nunca defraudados. Tú, Señor, tienes el poder y la gracia de habitar en el corazón de los hombres y de darle fortaleza aún en medio de sus debilidades.
Gracias por el ejemplo de estos jóvenes que prefirieron permanecer fieles a ti y tú fuiste fieles a ellos. Que nosotros seamos iguales, que seamos fieles y perseverantes en la fe para experimentar tu fidelidad, porque eres aquel que no se deja ganar en generosidad. Y que sigamos el ejemplo de esa pobre viuda que dio todo lo que tenía, que fue capaz de no quedarse con nada, de no escatimar nada, con tal de servirte y amarte, de tenerte a ti como su gran tesoro. Concédenos esa gracia, Señor, que todo lo demás sea secundario, efímero en nuestra vida, con tal de ganarte a ti, que eres nuestro amor verdadero. Amén. La